Hola otra vez con todos, otra vez estamos hablando aquí sobre otro tema muy importante. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la educación. En sí, ¿qué es la educación? Este sistema en donde uno estudia jardín, escuela, colegio, universidad, busca un trabajo y hace su rutina diaria en ese trabajo, ¿no? Eso en sí es la educación. Ese es un sistema que ha creado la sociedad, donde existe un porcentaje de la población que hace ese proceso de estudiar y lograr eso. No existe otro porcentaje de la población que podría llamarse como que son más libres, que es el sector privado, que podríamos decir que son los emprendedores, gente que tal vez no tiene la educación universitaria y ellos generan los recursos económicos para poder crear las empresas y generar empleos. Pero ese es otro tema, ese sería un tema más que todo macro o microeconómico. Lo que vamos a hablar ahorita es solo de la educación. Si es correcto que ese sistema esté establecido así, si es correcto que exista ese proceso de jardín, escuela, colegio, universidad y así consecutivamente. Voy a dedicarle un tiempo a esto. Entonces, como siempre les menciono, esto es según mi criterio. Mi criterio muy personal es que este sistema está mal. O sea, el sistema educativo está mal organizado, está mal planteado. ¿Por qué? Porque los niños, los jóvenes que están en la educación son el presente de la sociedad, pero al presente de la sociedad le reprimen. Al presente de la sociedad no les dan el conocimiento y las herramientas, porque les permiten a otras personas que tal vez ya cumplieron su ciclo de actividades, tanto físicas como mentales, en los ámbitos que se desenvuelva la educación. Entonces, ¿cómo vamos a poder creer que este sistema educativo está bien si, por ejemplo, a un joven o a un niño de unos 13, 14 años no se le diera el espacio? Por ejemplo, si él estudia ciencias sociales, ¿no? Y en las ciencias sociales la idea es conocer varios lugares, ¿verdad? O sea, y no se le va a dar el espacio porque el sistema educativo es ir a un aula, estudiar y no poder salir de esa aula y aprender ahí todo, solo las letras, la letra escrita que está ahí, los lugares que están ahí. Pero también otro ejemplo claro sería las ciencias naturales. Es igual, aprendes todo lo que está escrito en el aula, pero no sales tú a observar la naturaleza. Si te gusta clasificar los animales, las plantas, observar todo eso, si quieres ser biólogo o ser algo de química, igual en la física, o sea, más que todo en la física y en la matemática, a los niños y a los jóvenes les llenan de conocimiento. Y no digo que esté mal eso, o sea, que les den conocimiento, pero en el momento en que obtengan ese conocimiento lo puedan ejecutar. Con ese conocimiento puedan realizar lo que ellos deseen hacer en ese momento. Porque si a dos niños o a dos niñas les pongo y les digo qué es para ustedes mejor, y tal vez un niño sea más capaz para las matemáticas, entonces ese niño sería bueno enseñarle un emprendimiento, enseñarle cómo funciona la bolsa de valores, llevarle a que vea cómo es de ese mundo. ¿Sí me entienden? O sea, por eso, porque el sistema educativo en el que vivimos es estático. Es un sistema donde las generaciones, donde las personas, donde los niños y niñas vienen y les ponen en jardín, y en el jardín ya está establecido, estos son los libros, o sea, y pueden tener la libertad con la autoeducación, porque ahora con el internet, la globalización, es muy importante eso para que la mente de las personas, de las nuevas generaciones que vienen,
pueda seguir aprendiendo cosas nuevas, y eso es lo importante, o sea, porque lo estático es lo malo, lo estático es lo que crea que la educación sea mala, ¿no? En sí, si fuera una educación más abierta, más con un movimiento, si fueran las sociedades un poco más expresivas de lo que sienten, ¿no? Y no me refiero a que todos vayan a querer seguir artes, no me refiero, sino que, por ejemplo, quieran seguir las matemáticas, la física, la química, la geometría, que son materias que todos, o sea, yo cuando estudiaba le veía como que era como una opresión, era como que es difícil, porque mis licenciados no le hacían que se haga divertido, mis profesores, pero no era culpa de ellos, sino que el sistema está así, o sea, está hecho para que eso no sea divertido, pero si yo me hubiera puesto a ver que eso iba a tener una funcionalidad para algo, por ejemplo, si me hubieran enseñado que con la geometría yo puedo hacer una mesa, ¿no? Y que cojo las medidas correspondientes, se hace así, puedo hacer un cubo, si tengo la capacidad de la geometría puedo realizar actividades que me sirven para la vida diaria, lo más seguro es que me hubiera interesado a mí esas materias, me hubiera gustado la matemática, la física, la química. Por ejemplo, en la física me acuerdo un segundo, ¿no? De que le metí una metáfora del fútbol a la física y me encantó, en esos segundos me encantó. Preguntó qué distancia había de un lado de la cancha al otro lado de la cancha y quería hacer algo de referencia a la física, y yo dije que regularmente son de 100 a 110 metros lo que tiene la distancia de una cancha, y o sea, yo tenía ese conocimiento, pero te podíamos meterlo a la física, y eso es lo que tenemos que hacer para que la educación siga mejorando, ¿no? Pero este modelo de educación en el que vivimos debe destruirse, ¿no? Tarde o temprano se va a destruir. Están ocurriendo la educación a distancia, la universidad a distancia, que vía online, vía a través de módulos, ya les dan eso tiene la Universidad en Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja, y tantas otras modalidades de estudio, la autoeducación, la autopreparación, todo eso genera nuevo conocimiento, y para esas personas que generan nuevo conocimiento, el mundo es más fácil de hacerlo, ¿no? El mundo es mucho más fácil de vivirlo, de hacerlo la realidad, o sea, el salir del lugar donde estás y hacer las actividades. Pero ya les digo, o sea, en sí la educación va a tener que cambiar, pero para cambiar se tiene que destruir eso, ¿no? Yo creo que para que existan cambios tiene que haber siempre un proceso de destrucción, un proceso de posibilitar la transformación de eso, pero destruyendo. Por ejemplo, yo creo que está muy mal que sigamos aprendiendo las mismas teorías de Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Porque son personas que vivieron hace miles de años. ¿Y cómo podemos seguir con esa misma teoría? Obviamente somos humanos, somos personas, pero esas teorías de ellos los basaban en ese momento, en ese instante que vivían ellos, ¿no? Era su momento. Debemos tratar de crear nuestras propias teorías, porque si vamos a seguir con el mismo modelo de las teorías de ellos, lo más seguro es que vamos a estar así siempre, vamos a seguir en estas generaciones. O sea, la generación de 1980 que salió de la universidad va a ser lo mismo que la generación del 2000, va a ser lo mismo que la generación del 2005, 2010, 2011, va a salir con los mismos conocimientos, va a salir los mismos profesionales, y tal vez esos mismos profesionales van a salir con las mismas deficiencias, van a salir con las mismas habilidades y capacidades, pero a la hora de enfrentarse a los problemas reales de la sociedad, tal vez no los puedan solventar de la forma correcta. ¿Y esto qué crearía? Crearía que la sociedad pida un cambio, y es lo que está pasando, es lo que ha pasado, ¿no? O sea, ha habido transformaciones y cambios, pero no son radicales, no son realmente que digan vamos a hacer que la educación sea mejor, vamos a hacer que esto vaya para un mejor camino, que esto ayude a todos para generar los mejores recursos, ¿no? Las mejores posibilidades para todos. Entonces estamos en un camino educativo en el que no estamos estancados, especialmente aquí en
En Ecuador siento yo que estamos estancados, que estamos en una pausa, que en sí podríamos decir que es buena, pero si tomáramos las decisiones correctas, ¿no? Vivimos en esta pausa y tomamos decisiones incorrectas porque seguimos adquiriendo conocimientos que ya pasaron, que están desactualizados. Tenemos que actualizarnos. En el momento que nos actualicemos, podemos competir, pero ahí entra lo que es difícil de hacer, ¿no? Poder competir, por ejemplo, solo contra las universidades de Colombia, ya se va a volver complicado porque ellos tienen... Competir contra las universidades, para no irnos tan lejos, digamos, competir contra las universidades de otro lugar de aquí, el Ecuador mismo, una universidad pública y una universidad privada. Cuando una universidad privada tiene más herramientas, poseemos del mismo conocimiento, poseemos las mismas capacidades y habilidades, pero ellos tienen las herramientas, o sea, ellos tienen las de ganar. O sea, es triste que sea así, porque si tuviéramos las mismas herramientas, tal vez yo puedo hacer mi propio emprendimiento, ¿no? Y vemos ahí quién es el que tal vez él por la interrelación también sea mejor y listo, y tal vez yo no por la interrelación yo no lo logre, pero yo tuve las herramientas y logré hacer también el mismo trabajo que él. Pero lo duro aquí es que no se tienen las herramientas para poder pelear contra... No para pelear, para competir contra eso. Entonces ahí es donde se vuelve complicado, o sea, se vuelve difícil. No es imposible porque el proceso educativo, vuelvo y repito, para conseguir las cosas es simplemente buscar, no como dicen patrocinadores, sino buscar la solución de eso. Entonces, si la solución de esto es generar recursos para tener las herramientas, se puede generar recursos en cientos de miles de organizaciones, en cientos de miles de instituciones públicas o privadas. De eso no hay problema, pero el problema es porque a ellos les dieron automáticamente las herramientas y a otros no. Ese es el problema, ¿sí me entiende? Y cuando llega la competencia, esas personas tienen automáticamente las herramientas, tienen las de ganar y las de otras personas no. Eso es lo que genera actualmente el proceso educativo. Entonces, este proceso educativo es destructivo para la sociedad. Lo que está causando, no está generando profesionales, bachilleres, estudiantes, niños, personas que estén felices con la vida. Lo que está generando es personas que lleguen un poco a detestar no solo el sistema educativo, sino a detestar también la vida, o sea, el proceso de vida, de que esté en un sistema donde tengan que hacer esa rutina, donde tengan que hacer esas cosas, así puedan tener habilidades diferentes, así puedan hacer muchas cosas con su mente, así lo puedan hacer. Pero si está en el mismo sistema no puedes cambiar nada, ¿sí me comprendes? O sea, si el sistema te dice tienes que ir al aula de tal hora a tal hora y no puedes cambiar nada de eso y tienes que estar ahí las 2 horas, aunque tú puedas hacer lo que quieras, pero no, el sistema te dice que tienes que estar ahí y tienes que aprender eso y tienes que aprender y no puedes cambiar eso porque ya está establecido. Eso es a ese punto. O sea, entonces lo que se crea son personas que lleguen a detestar eso y lo más probable es que cause problemas a la sociedad en un futuro, ¿no? Muchos me dirán que la teoría del caos tiene que haber eso, no puede ver que todos tengan lo mismo, porque también se volvería monótono, ¿no? Se volvería aburrido si todos llegan a tener lo mismo y tienen las mismas habilidades y capacidades. Sería totalmente feo, ¿no? Pero busquemos que eso de ahí pase y no sea feo, que sea bonito, que se pueda equiparar todo eso, que existe un equilibrio, una concordancia, y en ese momento lograr entender que tal vez esa era la salida, ¿no? El poder controlar la educación de una forma diferente, ¿no? Con actividades extracurriculares, pero dentro de la educación, dentro del conocimiento mismo, tratando de hacerle ver a la educación un poco más sencilla, un poco más simple, que sirva las cosas, ¿no? Que el aprendizaje es como decir, las matemáticas te va a servir porque suma y resta, y si sumas dos manzanas, que van a comer las 2 manzanas,
más otras 2 manzanas son 4 manzanas, y vas a comerte las 4 manzanas y sabes que 2 más 2 son 4. Pero, o sea, todo eso te hace entender que venimos en un proceso y en un sistema ya como que desde mucho antes, ¿no? Porque entra la pregunta: ¿quién creó los números? ¿Quién es la persona o las civilizaciones? Porque creo que esto viene desde los sumerios, desde los egipcios, que pusieron los números y hacían ya figuras y todo esto. Creo que son números griegos o son árabes. Por eso existe el álgebra de Baldor. Entonces desde ellos viene todo eso. ¿Y por qué nosotros tenemos que asumir eso como tal? O sea, porque nosotros, como si somos sociedades prehispánicas, ¿no? O sea, antes de los españoles, o sea, antes de que nos mezclemos con los españoles, y que haya el exterminio de todas las sociedades incas, aztecas, mayas, ellos también tenían su propio conocimiento, y simplemente porque no tuvieron las armas, no tuvieron el poder de poder rebelarse contra eso, se exterminó toda su ciencia, todo su conocimiento, y eso no es justo, no es nada justo para ellos ni para las otras generaciones que estamos aquí, pues que no pudimos estudiar. ¿Por qué estudiar lo de los árabes, los números de ellos? ¿Y por qué no estudiar lo que ellos predecían, lo que ellos hacían? Ellos también tenían ciencia, tenían matemáticas, también tenían los eclipses, ellos sabían los ciclos solares, sabían tantas otras cosas que se estudia, pero no es obligación, ¿sí me entiendes? No es obligación estudiar eso. En cambio lo otro sí es obligación estudiar. ¿Y por qué no puede hacer una equidad ahí de que sea obligación estudiar las dos cosas? ¿Por qué? No, porque no es correcto y tantas cosas, o sea, y no es que al final le van a dar la vuelta a la educación, porque esto no se trata de darle la vuelta y de decir si esto es malo, después va a ser bueno, si esto es bueno, después va a ser malo. No. La idea de esto es que existe el equilibrio de eso, y el equilibrio es que puede ser malo, vamos mejorando, y cuando es bueno lo mantenemos. Y obviamente se va a mantener hasta que se pueda, porque nada va a ser eterno, pero ya se llegó a que sea bueno, ¿no? O sea, hagamos un esfuerzo para mantener. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces parece imposible, pero hay que seguir. Entonces, este es mi pequeño criterio sobre la educación y sobre lo que tenemos que hacer en el ámbito educativo aquí en el Ecuador.